Me corresponde hacer un análisis de lo que llamamos el tratamiento multimodal del cáncer mamario, que como su nombre lo indica, obviamente va a hablar de las distintas terapias y los distintos agentes con los cuales los vamos a enfrentar. Vamos a hacer una introducción rápida. Como dijeron los colegas, 1 de cada 8 mujeres a nivel mundial va a un riesgo de un 12%. Y es algo muy importante lo que tengo aquí al lado en esta parte amarilla, que todo funcionario de la salud que está dedicado al control de la mujer debe entender y manejar conceptos básicos acerca del diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama. Por esta charla o esta pequeña presentación del tratamiento multimodal va a ser algo superficial, pero como para que queden algunas ideas claras. Como todos los cánceres, etapificamos, ¿cierto?, desde los estadios 0, que son lesiones preinvasoras, que no han traspasado la membrana basal, hasta lesiones metastásicas. Y es claro que mientras más tarde el diagnóstico, vamos a tener pronósticos de sobrevida menores. 100% desde el carcinoma in situ, hasta un 23% solamente a 5 años en los cánceres metastásicos. Por lo tanto, es súper importante que diagnostiquemos precozmente. El pronóstico de cada tumor o de cada paciente siempre va a estar relacionado con el tamaño tumoral, el grado histológico, la invasión linfovascular y el compromiso axilar. Ahora, esto es clínico, es histológico, pero ahora no solamente en mama, sino en otros tipos de patologías, por ejemplo, el endometrio, ya estamos utilizando, ¿cierto?, el diagnóstico molecular. Por lo tanto, uno de los factores pronósticos actuales más importantes es el tipo de estado de los receptores hormonales o la sobreexpresión, ¿cierto?, del receptor CRP2 o HER2-Neu. Y también tenemos factores pronósticos que nos van a hacer que las pacientes tengan distintos estadios en relación a la edad, a los antecedentes familiares, si hay o no ciertos familiares con patología, si tengo algún gen, como lo habíamos mencionado antes. Otras comorbilidades, el estatus socioeconómico y cultural, inmunosupresión y también el apoyo social y familiar. Recordemos que el cáncer no es solamente una enfermedad orgánica, sino va a afectar en forma transversal el ambiente personal, familiar, laboral de cada individuo. Por lo tanto, también es muy importante atacarlo o enfrentarlo como algo, como conglomerado. Respecto al diagnóstico, los países desarrollados, ¿cierto?, mientras más cobertura de screening mamario tienen, más de un 50% de las patologías van a ser diagnosticadas por imágenes. Y solo un tercio se diagnostica como una masa palpable clínicamente. Es decir, en los países como el nuestro, la mayoría de las pacientes llegan a nuestro policlínico del hospital o del consultorio o derivados, ¿cierto?, por colegas con una masa palpable. Eso es porque el screening no es tan extenso. Y eso es obviamente un problema socioeconómico. Y como ejemplo, ¿cierto?, acá en Temuco, obviamente en el centro de la ciudad, donde hay acceso a una clínica o a un centro radiológico, las pacientes con mayor poder adquisitivo van a tener este grupo de diagnóstico precoz, pero nuestra ruralidad es tan extensa, nuestra realidad sociocultural, ¿cierto?, con nuestras etnias también, las pacientes van a llegar con cánceres de mama más avanzados. En Estados Unidos, el 62% de los cánceres están confinados a la mama al momento del diagnóstico, o sea, muy local. Solo un 31% de ellos tendrían compromiso linfático regional y solo un 6% se presentarían ciertos metástasis al momento del diagnóstico. Las formas de presentación clínica, aparte de masa, ¿cierto?, en la mama o alguna microcalcificación o alteraciones, ¿cierto?, en la arquitectura de la mama en las imágenes, tenemos la asimetría mamaria, la retracción de la areola del pezón, masa axilar palpable, secreción por el pezón, edema, piel de naranja, eritema y eczema. Respecto a el tratamiento de cáncer de mama, ¿cierto?, y la forma de enfrentarlo, ya desde a fines del 1800 tenemos al doctor William Halsted que mencionaba, ¿cierto?,
que el cáncer de mama era una enfermedad local que se diseminaba a través del cuerpo por continuidad. Por lo tanto, él decía que podríamos curar este cáncer con una cirugía extensa y con una radicalidad importante, es decir, un tratamiento quirúrgico único, que es la teoría halstediana. Eso duró por muchos, muchos años, hasta que aproximadamente, ¿cierto?, por allá por los 70, el doctor Bernard Fischer, ¿cierto?, gran estudioso, gran científico y gran mastólogo, propuso lo siguiente: el cáncer de mama es una enfermedad sistémica que involucra un complejo espectro de interrelaciones entre el tumor y el huésped, cuyo resultado final para el paciente no solamente será influenciado por el tratamiento loco regional. Por lo tanto, el doctor Fischer ya decía que no solo era importante tratar quirúrgicamente y localmente, sino a atacar el problema como el paciente como un todo, y aquí ya yo creo que nace lo que es la multimodalidad, agregando radioterapia, quimioterapia y algunos otros tipos de cirugía. Las diferencias y divergencias, ¿cierto?, entre estas dos teorías, o dos hipótesis más bien, están en esta diapositiva, que en realidad no es la idea leerla completa, pero por ejemplo, vamos a mencionar solo la primera y la última. Las células tumorales se diseminan en forma ordenada, dice la hipótesis halstediana. Es decir, si yo logro bloquear tempranamente a nivel ganglionar linfático axilar, se acaba la enfermedad. Pero la hipótesis alternativa de Fischer, o más bien sistémica, dice que no existe un patrón ordenado de diseminación. Y la última que abajo dice: la extensión de la operación es un factor determinante en los resultados, es decir, a más extenso, mejor resultado. En cambio, la hipótesis alternativa dice que las variaciones en el tratamiento loco regional, ¿cierto?, no afectarán significativamente la sobrevida. Es decir, yo puedo manejar distintamente la enfermedad regional, pero ya puedo tener una enfermedad sistémica, lo cual me va a marcar, ¿cierto?, un pronóstico de la enfermedad. Voy a hacer 3 preguntas con sus distintas alternativas, que yo espero las respondamos al terminar mi presentación. La primera: los cánceres con receptores hormonales positivos se presentan en mujeres mayores de 60 años solamente, o el tamoxifeno tiene mejor respuesta en posmenopausia. Y tercero, inhibidores de aromatasa han demostrado ser mejores en la posmenopausia. La pregunta número 2. Espérate, Rodrigo, a que den el resultado de la votación. Perfecto. Ok. Súper bien instruida nuestra audiencia. La pregunta número 2 se relaciona con los cánceres HER2 positivos. Dice la primera respuesta: en cáncer HER2 neu positivo o CERV2 positivo, la quimioterapia a elegir, es decir, el citotóxico a ocupar, debe actuar directamente sobre el receptor HER2 neu. Alternativa 2, deben tener receptores de estrógeno y progesterona menores al 5%. 3, la sobreexpresión de este receptor HER2 neu provoca tumores menos diferenciados y más agresivos. Ok. La siguiente pregunta, y última pregunta, va a ir en relación a los cánceres con receptores hormonales positivos. Alternativa número 1, baja respuesta a los 3 agentes quimioterapeutas más usados, es decir, adriamicina, ciclofosfamida y taxano, utilizados en su tratamiento de quimioterapia. 2, se asocian a mutaciones en genes BRCA. Y 3, en su recaída se utilizan anticuerpos monoclonales como el Herceptin.
Ya, esta pregunta vamos a tener que analizarla al final y vamos a lo mejor, depende del planteamiento, vamos a discutirla en la mesa redonda. Voy a continuar ahora. Ahí, ¿se ve bien ahí? Perfecto. Ya, bueno, ¿perdón? Se ve bien. Ya, bueno, este gráfico nos enseña y nos explica, ¿cierto?, los tres ejes o pilares fundamentales de los cánceres que tenemos actualmente. Arriba, los que son receptores hormonales positivos, ya sea receptores de estrógeno positivo o progesterona positivo. Hacia la derecha, los que son CERV2 positivos, que pueden ser o no, ¿cierto?, con receptores de estrógeno o progesterona. Y a mano izquierda, el triple negativo. Entonces, en base a estos, vamos a tener que ir evidenciando y vamos a tener que ir analizando las distintas terapias, ¿cierto?, para cada uno. Hay dos moléculas, o dos más bien, vías moleculares de patogénesis en cáncer mamario que han sido identificadas. Una es la vía hormonal, en la cual, ¿cierto?, el receptor de estrógeno alfa es un receptor esteroide que se expresa en más o menos un 70% de los cánceres, es que es activado por hormonas esteroidales como el estrógeno y la progesterona y generan procesos, ¿cierto?, oncogénicos a nivel de la glándula mamaria, a nivel de la célula ductal o lobulillar. Para definir que un tumor es receptor de estrógeno positivo, al menos tiene que tener el 1% de expresión de receptor de estrógeno o de progesterona para poder catalogarlo como cual. Y la segunda vía oncogénica es la asociada, ¿cierto?, al factor de crecimiento epidérmico número 2, que es el HER2-Neu. Es un receptor de tirosinquinasa del grupo de los EGF, o factores de crecimiento epidérmico, que está amplificado al menos en un 20% de los cánceres de mama, y como lo mencionábamos en las preguntas, asociado a enfermedad más avanzada y más agresiva que requiere tratamiento sistémico. El tercer grupo es el del triple negativo, que aproximadamente compromete un 15% de los cánceres de mama. Este tiene estrógeno, receptores negativos, progesterona negativo y no sobreexpresa el CERV2. Características clásicas son un alto riesgo de recurrencia a distancia, entre los 3 a 5 años, en general más o menos 3 años hacen recurrencia. La fisiopatología molecular de esto está en estudio y en permanente evolución. Tienen distintas prevalencias y se asocia mucho más a mujeres jóvenes bajo los 40 años, y aquí donde el grupo BRCA es el más importante, es decir, muchas pacientes con este tipo de cánceres hay que estudiarlas genéticamente por la asociación, ¿cierto?, a otras enfermedades como el cáncer de ovario, colon, y por el lado masculino, próstata, etc. Al momento de enfrentar una enfermedad, lo primero que debemos decir, el tratamiento general. Enfermedad localizada, enfermedad regional, enfermedad localmente avanzada, es decir, los estadios 1, 2 y 3. Esta es una enfermedad no metastásica. ¿Cuáles son los principios fundamentales en este momento? Cuando tengo una enfermedad localizada, es decir, regional o localmente avanzada, la idea es erradicar el tumor, estudiar y resecar el compromiso axilar, en el caso de que esté presente, y bajo mis pilares de tratamiento, prevenir la recurrencia. El tratamiento local puede ser cirugía resectiva, mastectomía parcial, o mastectomía total. A nivel de estudio axilar puedo realizar cierto estudio de ganglio centinela, o definitivamente hacer una disección axilar, con o sin tratamiento de radioterapia adyuvante. Y en el tratamiento local también puedo ocupar tratamiento sistémico previo, ¿cierto?, al tratamiento quirúrgico, por ejemplo, quimioterapia neoadyuvante, o a lo mejor hormonoterapia neoadyuvante, y luego el tratamiento quirúrgico local. O si ya la enfermedad está más avanzada o de mayor riesgo, voy a realizar tratamiento sistémico con algún agente como quimioterapia.
Distinto del enfrentamiento y distinto del objetivo del tratamiento multimodal a nivel de la enfermedad metastásica. Acá, estadios 4, consideramos una enfermedad definitivamente incurable, en que nuestros objetivos van a ser dos: prolongar la sobrevida de la enfermedad y, lo más importante, mejorar la calidad de vida a través del manejo del dolor y los cuidados paliativos, con todo lo que ello significa. En el estadio 4, el tratamiento sistémico es básicamente el mismo utilizado en los estadios tempranos, ya sea quimioterapia, tratamiento endocrino, terapia target y a lo mejor también poder ingresar a las pacientes a algún estudio clínico. Acá volvemos a la diapositiva, ¿cierto?, que nos determina los diferentes tipos de tumores, ya sea los que dijimos que eran los receptores de estrógenos positivos, que CERV2 y triple negativo. Bueno, esto también lo dividimos, ¿cierto?, en luminal A, luminal B, CERV2 y triple negativo. En luminal A y en luminal B, ¿cierto?, vamos a tener distintos pronósticos, porque el porcentaje de receptores, ¿cierto?, si bien va a ser positivo, el KI, que es un marcador de proliferación celular, va a estar diferenciado entre estos dos primeros, pero en general el enfrentamiento va a ser similar al nivel de tratamiento. Entonces, por ejemplo, si me enfrento a un paciente con un estrógeno, con un tumor de estrógeno positivo, progesterona positivo, y CERV2, el tratamiento sistémico consistirá, ¿cierto?, en un antiestrógeno oral al menos por 5 años, según el estado menopáusico de la paciente y su riesgo absoluto de recaída. Y ahí voy a tener el tamoxifeno versus los inhibidores de la aromatasa. Entonces, en cánceres hormonodependientes, nuestro tratamiento sistémico principal será una terapia endocrina. Tamoxifeno es efectivo en pre- y posmenopausia. El uso a 5 años de tamoxifeno reduce, ¿cierto?, la recurrencia en un 50% al menos, y ahora se indica como desde estudios como el ATAC, al menos por 10 años. Y a nivel de inhibidores de la aromatasa, que es la otra alternativa que tenemos, es que se utiliza solo en pacientes posmenopausia y es más efectivo que el tamoxifeno. En premenopausia, otras alternativas de supresión ovárica incluyen el uso de agonistas GnRH y la oforectomía, que también podríamos considerarla, ¿cierto?, como una terapia endocrina. Está demostrado que el tamoxifeno, que es un cierto, es un SERM, ¿cierto?, más supresión ovárica mejora la sobrevida versus tamoxifeno solo. En cambio, supresión ovárica más inhibidor de aromatasa no se asocia a los mismos resultados. La adición de supresión ovárica está indicada en mujeres premenopáusicas con enfermedades de alto riesgo. Alto riesgo, estamos mencionando, ¿cierto?, que los estadios van a ser mayores, el compromiso axilar va a ser mayor, el grado de diferenciación va a ser mayor, etcétera, que lo dijimos en un comienzo. Respecto al segundo grupo, ¿podemos adicionar quimioterapia al tratamiento endocrino? Sí. El estadio y el grado tumoral son importantes, pero a veces son insuficientes para definir el riesgo individual de quimiosensibilidad. Existen ahora scores de riesgo genómico y podemos calcular, que nos ayudan a ver cuánto y cómo nos vamos en qué pacientes podemos ayudarla a mejorar su respuesta al tratamiento y cuándo adicionar o no quimioterapia. Los esquemas utilizados son los mismos que la otra categoría, es decir, adriamicina, ciclofosfamida y taxanos en general. Ahora, vámonos al grupo de los CERV2. Lo más importante en este grupo es que van a requerir tratamiento sistémico con quimioterapia, además, ¿cierto?, del tratamiento local y regional que ya habíamos mencionado, pero habrá una terapia dirigida o target con anticuerpos monoclonales. Ya desde el año 90, el trastuzumab, ¿cierto?, que es un anticuerpo monoclonal contra el receptor de CERV2, demostró en varios estudios randomizados que su uso durante al menos un año mejoraba la sobrevida libre de enfermedad y la global. El uso ya a 2 años no logró la misma superioridad. Existen otras alternativas en enfermedad metastásica o en algunas otras instancias con el uso de algún otro bloqueador como anticuerpo, como el pertuzumab, pero escapa el objetivo de esta presentación.
Y ahora pasamos a hablar del último grupo, que es el triple negativo. 10 a 20% de los tumores invasores, como habíamos mencionado, más común en raza afroamericana, se da más frecuente en mujeres jóvenes, son tumores agresivos de alto grado, con un alto índice mitótico, con KI67 elevado, y que generalmente los diagnosticamos en estadios avanzados al momento del diagnóstico y se asocian a genes BRCA. Por lo tanto, estos son bastante más agresivos. El tratamiento del triple negativo, el tratamiento loco regional, es similar a los otros cánceres, es decir, mastectomía parcial o mastectomía total con o sin radioterapia. Ahora, debido a la carencia de una terapia dirigida o target, la quimioterapia es el único tratamiento sistémico recomendado para mejorar el pronóstico de este tipo de tumores. Son más sensibles a la quimioterapia, lo que se ha demostrado con mayores respuestas patológicas completas, por ejemplo, cuando se realiza quimioterapia neoadjuvante, lo que permite cirugía conservadora. Como mencionamos antes, estos tumores tienden a recurrir precozmente después de la cirugía, aproximadamente 2 a 3 años, y esas recurrencias o esas enfermedades metastásicas tienen peor respuesta con segundos tratamientos que los otros dos grupos ya mencionados. La sobrevida por recurrencia, como recién mencioné, es menor a otros tipos de cáncer. En este cuadro hay un resumen de lo que estaba recién mencionándole. Acá están los tres subtipos, la definición patológica, a mano izquierda, la patología molecular, la frecuencia de cada cáncer, los pronósticos y los distintos tipos de terapia. Entonces, de izquierda a derecha, en el primer grupo, los que tienen receptores positivos, al menos un 1%, como mencioné. Después los CERV2 que sobreexpresan CERV2 y el triple negativo que no expresa ninguno. En la segunda fila, patología molecular o patogenia, el receptor de estrógeno alfa es activado en vías oncogénicas. El CERV2, factor de crecimiento epidémico, está amplificado. Y las tirosinquinasas también sobreexpresadas. El triple negativo en estudio y con varias teorías desconocidas. Las frecuencias 70, 15, 20, 15, las distintas sobrevidas y abajo un pequeño resumen de las distintas terapias. Dijimos que en estrógeno, o sea, en receptores de estrógeno, receptores hormonales positivos, terapia endocrina a todas. Terapia oral, 5 a 10 años, quimioterapia a algunas pacientes y los distintos esquemas de quimioterapia de 12 a 20 semanas. Y en segundo grupo, CERV2, quimioterapia más un anticuerpo monoclonal a todas las pacientes. Y la quimio por más o menos 2, o sea, 20 semanas, lo mismo que los anticuerpos anti-CERV2. Y en triple negativo, quimioterapia a todas las pacientes, ya sea neoadjuvancia o adjuvancia, AC, que es adramicina ciclofosfamida, con taxano, 12 a 20 semanas. Y bueno, como todo fármaco, ¿cierto? Como toda terapia, como todo tratamiento médico, existen algunas complicaciones que están mencionadas en este cuadro, pero en beneficio de la hora y para que la excelente invitada extranjera no la cansemos tanto, lo voy a dejar. Y me despido desde acá de la Araucanía mostrándoles una foto del volcán Lonquimay y como dijo mi colega de Valdivia, también lo esperamos por acá cuando la pandemia pase. Muchas gracias.